todo lo que tenemos se lo debemos a alguien y a mucha gente. Todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos es el producto del trabajo de muchísima gente. Pero así como hubo muchísima gente que contribuyó para crear el mundo que tenemos hoy día, nosotros también tenemos la posibilidad de hacer nuestra contribución para crear el mundo del mañana. Notables Podcast es un programa de divulgación científico-tecnológica que busca acercar al público general la visión, intereses y experiencias de personas dedicadas a su investigación, enseñanza y divulgación. Encuéntranos como @NotablesPodcast en las diferentes redes sociales. Conduce Claudio Muñoz Herrera. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este primer capítulo de Notables Podcast, donde hablamos con los protagonistas de la ciencia y la ingeniería. En este capítulo nos encontramos acá con el profesor Alfonso Cervec, profesor, divulgador e investigador de física de partículas. Entonces, vamos a dar la bienvenida al profesor. Muchísimas gracias por darse el tiempo de estar acá con nosotros. Para mí es un verdadero placer estar aquí conversando. Muchas gracias, de hecho, por la invitación. Me siento muy feliz. Sí, muchas gracias por darse el tiempo. Profe, antes de pasar un poco ya a lo que es todo este temazo que es la física de partículas, quisiera preguntarle un poco por qué alguien piensa en ser físico de partículas. ¿De dónde nace esa idea loquísima, encuentro yo? Mira, me lo preguntaron alguna vez en un contexto muy distinto. En esa época yo estaba haciendo mi doctorado en Brasil y un profesor me dijo: pero física de partículas. O sea, tú eres chileno. En chileno deberían haber astrónomos, geólogos y oceanógrafos, digamos. ¿Por qué física de partículas? Bueno, uno tiene sus sueños, ¿no? Claro, mira, esto tiene que ver con cómo se me ocurrió estudiar física. Yo decidí estudiar física después de ver una película que se llamaba El día después. Es una película que se estrenó por ahí por el año 84. Sí, soy viejo. Yo tenía 14 años en ese momento, saquen sus cuentas. Y esa película trataba sobre una guerra nuclear y las consecuencias de una guerra nuclear. Entonces la conclusión era que, bueno, nos vamos a morir por radiación y por todo lo que sea, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si me puedo morir por eso, quiero saber por qué me voy a morir. Entonces luego descubrí que eso tenía que ver con física nuclear y pedí como regalo de Navidad a mis padres un libro de física nuclear. Es lo que todo adolescente de 14 años pide para Navidad. Claro, hasta el día de hoy. Claro, es un clásico. Y entonces ese libro, que me regalaron un libro de física general, y los últimos capítulos tenían que ver con física nuclear y después con física de partículas. Era un libro un poco antiguo que contaba la física hasta los años 60, pero todo con muy poca matemática, o sea, con matemática de colegio. Lo más elaborado que hacía es usar trigonometría. Y yo me leí en ese verano ese libro entero, y cuando llegué a la física de partículas, yo ya me había olvidado de la guerra nuclear y todo eso, y yo dije, esto es física de partículas, esto es lo que quiero hacer mi vida entera. Y fue muy raro porque mis papás ni siquiera sabían si se podía estudiar física en Chile, nada. Entonces fue un completo desastre en la casa. Pero bueno, aquí estamos. Las cosas salieron bien. Salieron bien al final, bastante bien. Qué buena, qué increíble. Y antes de eso, ¿hay algo que usted recuerde que le haya llamado la atención previo a la física? ¿Alguna otra historia de niño? Claro, yo quise ser de todo. Por supuesto quise ser bombero, quise ser carabinero, quise ser arqueólogo. Y en algún momento también pensé en medicina, pero yo me imaginaba investigando para encontrar curas a las enfermedades, ¿no? Yo no me veía ni operando, ni teniendo... No, porque de hecho, o sea, yo veo una gota de sangre y me empiezo a sentir mal. Entonces, médico, pero teórico. Claro. Siempre en la teoría. Sí, claro, siempre, claro. Qué bueno, qué bueno. O sea, tanto la teoría
que en casa quien arregla los enchufes es mi esposa. A mí, o sea, yo tengo prohibido hacer cualquier cosa en el mundo real, digamos. Claro, todos con su mínima cuota de mate. Claro, y yo traté de ser físico experimental. ¿Ya? Lo traté, de hecho mi magíster lo hice en física experimental, física nuclear experimental, de hecho. Y de repente, en uno de nuestros experimentos, casi destruí un conjunto de 10 detectores, y luego de eso mi orientador me dijo, Alfonso, sabes que yo he notado que tú eres mucho más feliz modelando los datos que produciéndolos. Entonces me invitó gentilmente a volver a la física teórica. En palabras muy académicas. No, fue muy elegante. Fuera del laboratorio. Entonces, aquí, tomar un poquito esa tangente, ahí, claro, tenemos estas dos ramas. Tenemos la física teórica y la física experimental. Uh-huh. Y ambas han sido como bien cruciales a la hora de avanzar en nuestro conocimiento del mundo. Ahí un poco si nos pudiera decir más o menos en qué se diferencia, ¿no? Para la gente que quizás no está tan familiarizada. ¿Cómo podemos decir alguien es físico experimental, alguien es físico teórico? Ya, ok. Primero lo que hay que tener claro es que la física es una ciencia experimental, es una ciencia natural y por lo tanto tenemos que saber, o lo que queremos saber es cómo funciona la naturaleza y para eso hay que hacer experimentos. Claro. Y así es que los físicos experimentales tienen todos mis reconocimientos, grandes tipos, y de hecho mi héroe en la física es básicamente un físico experimental, Enrico Fermi. Él hizo contribuciones en teoría, comenzó como físico teórico, pero se convirtió a experimental y ahí están sus grandes contribuciones en la física. Entonces, el físico experimental hace experimentos, busca medir y busca saber cómo se comporta la naturaleza de verdad, digamos. Claro. El físico teórico, por otro lado, tiene que tratar de conceptualizar lo que los físicos experimentales le entregan, los datos, tratar de dar una explicación a partir de las leyes conocidas de la física de por qué el resultado del experimento fue ese, básicamente. Claro. Y el físico teórico también tiene la misión de tratar de empujar la física un poco más allá. O sea, ok, nuestros modelos funcionan hasta aquí. ¿Qué pasaría si lo llevamos un poco más para allá? Entonces, hace predicciones de cómo deberían hacer las cosas y los físicos experimentales van y tratan de ver si esas predicciones son correctas o no. Si se verifican las predicciones, uno se siente realmente muy desilusionado porque quiere decir que todo está bien y no hay nada más aburrido que las cosas estén siempre bien, digamos. Cuando las cosas salen mal, es interesante porque hay una pequeña crisis. Claro, y uno tiene que empezar a investigar. Hay espacio para investigar. Claro, y para elucubrar, para inventar nuevas teorías, nuevos modelos, y eso es entretenido. Genial. Entonces tenemos esta física experimental que ve cómo se comporta el mundo. Los teóricos tratan un poquito de abstraerle y pasarla a este lenguaje matemático y que nos permite también predecir qué va a pasar. Exacto. Es decir, si yo aplico esta fuerza, si yo aplico este campo eléctrico, va a ocurrir X cosa. Exacto. Entonces la física teórica, y la física teórica también tiene el poder de llevarnos situaciones que no son inmediatamente asequibles al experimento. O sea, por ejemplo, en física de partículas, por ejemplo. En física de partículas, los teóricos han elaborado teorías de gran unificación, en que se propone que al menos 3 de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza son manifestaciones de una única fuerza. Pero lamentablemente es muy difícil medir en los laboratorios actuales las consecuencias de esas teorías. Entonces, los físicos experimentales tienen que ingeniárselas, tienen que inventar nuevas tecnologías, imaginarse qué es lo que podrían medir para colocar a prueba las ideas de los teóricos. Genial. Siempre está este trabajo en conjunto y a la vez están desafiándoselo uno a otro. Es un trabajo colaborativo. Y es en realidad un trabajo que tiene 3 puntos de apoyo. Está la teoría, está la física experimental, pero también está la ingeniería. ¿Por qué? Claro. Porque la ingeniería implementa las tecnologías que después van a ser
van a ser útiles para el propio avance de la ciencia. Mira, esto es un juego de apoyarse mutuamente. Muchas veces, y es lo que ocurre en los experimentos de física particular hoy día, la ciencia necesita que se desarrolle nueva tecnología. Se desarrolla nueva tecnología para hacer el experimento, y después esa nueva tecnología va a la sociedad civil, vamos a decir así. Y de repente se hacen desarrollos en la sociedad civil que impactan en la posibilidad de hacer nuevos experimentos. Entonces es una retroalimentación muy interesante. Se están retroalimentando siempre, claro. Nosotros, claro, yo soy estudiante de ingeniería, de magíster en ciencia de la ingeniería, y ahí, claro, nosotros estamos atentos a qué es lo último que ha pasado en la ciencia y tratar un poco de buscar aplicaciones prácticas para desarrollar nueva tecnología, como dice usted, y cualquier aplicación que exista afuera también se puede meter para poder desarrollar experimentos quizás más precisos, con mayor capacidad y encontrar lo que hasta ahora no hemos podido observar. Esa parte de la física. Exacto. O sea, hay fronteras que ir corriendo. Tenemos que ir corriendo las fronteras. Uno puede tener dos actitudes frente a lo desconocido. Uno es resignarse, sabes que esto no lo puedo conocer, y no lo puedo conocer, y si me convenzo que no lo puedo conocer, no lo voy a conocer, digamos. Claro. Pero la otra actitud es, ok, aquí estamos bloqueados, no tenemos tecnología para seguir avanzando. Bueno, hagamos esa tecnología. Claro. Sí, porque al final uno a veces tan metido en este ritmo siglo XXI, ensimismado un poco, aprovechando la tecnología, asumiendo como que hubiera existido desde siempre, pero en el fondo, si lo pensamos en un rango de tiempo más amplio, el universo no venía con manual de instrucciones. Es decir, nosotros nos aparecimos en la naturaleza y empezamos a desentrañar todo lo que hoy en día sabemos. De hecho, funciona con cosas incluso más simples que el universo. Cuando aparecieron los teléfonos inteligentes, o sea, hubo ingenieros trabajando en empresas que diseñaron teléfonos inteligentes. Ok, perfecto. Y de repente la gente lo empezó a usar para cosas que los ingenieros que los diseñaron jamás habían imaginado que podrían usar. Entonces la gente le colocó los teléfonos con sus cámaras y todo lo demás en globos aerostáticos y empezaron a hacer filmaciones extraordinarias, y los creadores del teléfono estaban sorprendidísimos. Piensa tú en el piano. Alguien construyó un piano. Bueno, y él tenía una cierta idea de cómo tocar el piano. Claro. Pero resulta que después vinieron los pianistas y ellos crearon sus propias técnicas. Entonces, gente como Liszt, por ejemplo, no solamente es famosa por componer buena música para ese instrumento, sino que también porque crearon técnicas para tocar el piano. Porque ok, uno tenía una idea, pero nadie nunca dijo que esa técnica era la mejor de todas, se puede ir perfeccionando. Lo mismo en ciencia, lo mismo en el universo. Qué interesante pensarlo así. Cada aspecto, en el fondo, el conocimiento tiene tantas áreas, y dentro de cada área ha habido un sinfín de gente que quizás no conocemos los nombres, no son famosos, que han aportado ese pequeño granito de arena a llegar a las técnicas que hoy en día manejamos. Exactamente. Entonces esto nos lleva a dos puntos de reflexión. Uno es que todo lo que tenemos se lo debemos a alguien y a mucha gente. Todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos es el producto del trabajo de muchísima gente. Pero así como hubo muchísima gente que contribuyó para crear el mundo que tenemos hoy día, nosotros también tenemos la posibilidad de hacer nuestra contribución para crear el mundo del mañana. Claro. Una frase como muy famosa que se me viene a la mente es la de Newton cuando escribe el Principia, y en el fondo él dice, si yo pude ver más allá es porque me paré sobre hombros de gigantes. Es decir, claro, esto en el fondo desató la revolución científica, pero fue porque también mucha gente había aportado para poder llegar a ese punto. Y ese aporte, fíjate, muchas veces es anónimo. Uno conoce los grandes aportes de los grandes tipos, pero muchas veces es anónimo. Y ese aporte también va en dos sentidos. Uno, en las contribuciones que resultaron, y en las contribuciones que no resultaron también, en las ideas que no resultaron, porque al final, y esto lo digo en ciencia también, nosotros estamos en la frontera del conocimiento. Ahora, hay una frontera. Hasta aquí conocemos. Y no sabemos cómo seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir todos los caminos posibles. Y de todos los caminos posibles, probablemente uno solo sea el correcto.
Y la pregunta es, bueno, entonces el que elija el camino correcto se va a hacer famoso y va a ser premio Nobel y va a quedar en el libro de historia. Pero eso no quiere decir que la contribución de los que exploramos todos los otros caminos no sea importante. Hay que saber que los otros caminos no al final hay un poco de azar ahí. ¿Quién eligió el camino correcto? Claro, y un poco de azar también, un poco de intuición y de mucho trabajo. Sí, o sea, la gente que es muy buena, claro, tiene talento, pero lo que está detrás del talento también es muchas horas de esfuerzo, de estar trabajando. Sí, obviamente. Me refiero a que un poco la comunidad científica tenemos estas vías y en el fondo se forman grupos de investigación, cada uno va por su camino, sin ninguno tener asegurado nada, como dice usted. Entonces, claro. Y cada uno, en el fondo, enormemente competente y con mucho trabajo por detrás. Y probablemente quien descubra la ruta correcta la va a poder descubrir porque sabe que hay otro montón de rutas que no resultaron. Claro. En el fondo la ciencia, la tecnología y muchas áreas también están escritas sobre un montón de errores. Exacto, claro, siempre es un proceso de ensayo y error. Y eso, entonces, eso es lo fascinante. Siempre en mis cursos les digo a mis estudiantes que la ciencia, la física en particular, no fue revelada en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos sí, pero la ciencia no. La ciencia es una construcción de humanos para humanos y por lo tanto es comprensible para los seres, para ellos, para los estudiantes, para los seres humanos, y nosotros también podemos contribuir a ella porque somos parte de este camino de construcción. Qué genial verlo así. En el fondo es un colectivo avanzando hacia un objetivo común. Es la humanidad avanzando. Sí. Qué interesante esa mirada de la ciencia y la tecnología, sentirse parte y tener la capacidad de aportar a ese objetivo. Y, profe, ahí volver un poquito, usted me mencionaba las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Ahí, ¿qué son estas 4 fuerzas? ¿Dónde las podemos ver? Ya. Bueno, las 4 fuerzas, primero, ¿cuáles son? Es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la más familiar para nosotros, o sea, todos nosotros tuvimos que aprender a vencerla cuando aprendimos a caminar, digamos, y también nos caímos hartas veces. Sí. Es la que nos mantiene con los pies en la Tierra, la que hace que la Tierra se traslade, orbita alrededor del Sol, la que mantiene junta la galaxia, si me permite la referencia. Y bueno, también es muy familiar la fuerza electromagnética, porque es la que permite, o sea, la que está detrás de las ondas electromagnéticas con las que nos comunicamos, ¿no? Con las que nos comunicamos por celular, claro. por radio, por televisión, todo lo demás. Y toda nuestra civilización está construida sobre la electricidad, que es producto de la fuerza electromagnética. Menos conocidas son las fuerzas nucleares, la fuerte y la débil. La fuerte es muy importante porque es la que mantiene a protones y neutrones unidos formando los núcleos atómicos, y más fundamentalmente a los quarks unidos formando protones y neutrones. Pero eso ya es un poco más complicado. Y la fuerza nuclear débil tiene mala fama porque es la responsable de los decaimientos radioactivos. ¿Ya? Pero también tiene un aspecto positivo, porque tú podrías decir, bueno, ¿para qué existe una cosa tan tonta como eso? ¿Para qué? Bueno, resulta que la fuerza débil es también la responsable de que el Sol y las estrellas en general brillen pero no exploten. Yeah. Porque en las estrellas, ¿por qué cómo producen energía las estrellas y el Sol? A través de reacciones nucleares. Y las reacciones nucleares del Sol son las mismas que se producen en una bomba termonuclear. Yeah. Entonces la pregunta es, ¿por qué las bombas termonucleares explotan y el Sol no? Todo el detalle está en que los fabricantes de bombas termonucleares hacen trampa, porque el combustible, entre comillas, que se utiliza, ellos lo fabrican en una planta separada.
Ya. Y después juntan todo eso y lo ponen en la bomba y la bomba estalla. Mientras que las estrellas tienen que fabricar su propio combustible nuclear. Y esa fabricación de combustible nuclear depende de la interacción débil. Y como la interacción débil es débil, sus procesos son poco probables, entonces las reacciones que producen ese combustible nuclear son lentas. Entonces, el Sol y las estrellas producen su combustible nuclear a un ritmo lento, lo consumen a un ritmo rápido, y ese equilibrio entre lo rápido y lo lento modera las reacciones nucleares en el Sol, y eso hace que el Sol y las estrellas brillen, pero no exploten como las bombas termonucleares. Claro, entonces la tasa a la que ocurren estos procesos que evita que exploten. Claro. Oh, qué interesante. Y entonces tenemos estas 4 fuerzas y actualmente nosotros estamos tratando de unificarlas. Eso es lo que estamos... Exacto. Uno de los objetivos que se ha puesto la física. Exacto. Nosotros ya sabemos que la fuerza electromagnética y la fuerza débil son 2 aspectos de una única fuerza que, mira la creatividad, pero se pasaron décadas pensando, se llama fuerza electrodébil. Entonces, la fuerza electrodébil, en algún momento, cuando el universo tenía una billonésima de segundo, con B, billonésima de segundo, esa fuerza electrodébil se separó en 2, la fuerza débil y la fuerza electromagnética. Entonces, cuando uno descubre esto, que es 2 fuerzas que son aparentemente tan distintas, son 2 aspectos de una única fuerza, uno dice, bueno, ¿y la otra fuerza nuclear no será otro aspecto de una única fuerza? Entonces ahí la gente empezó a tratar de investigar la posibilidad de que esas 3 fuerzas se unificaran. Claro. Y construyeron modelos. Incluso hay los primeros modelos, el primero que se construyó, sabemos que no es cierto. Ya. Se descartó experimentalmente. Pero hay otros modelos que todavía no podemos descartar, y hay varios concursantes, ¿no?, que aspiran al título de ser la teoría de gran unificación. Pero nosotros vamos más allá y nos preguntamos, ¿y la gravitación se podrá unificar con las otras fuerzas? Y eso es un problema mucho más difícil. Claro. Hay una candidata a hacer eso, que es la teoría de cuerdas. Ya. Pero teoría de cuerdas está lejos de estar comprobada experimentalmente. Claro. Entonces tenemos estas 4 fuerzas, tenemos ya 2 que sabemos que están unidas, y estamos tratando de juntar la tercera. Exacto. E incluso la cuarta. Incluso la cuarta, exacto. Ahí es interesante porque a mí me gusta mucho el pensamiento que tienen los físicos, que tratan de unificarlas, pero no de cualquier forma, sino que sea una ecuación elegante. Eso a mí me llama mucho la atención, ese término, de decir, si lo vamos a unificar, tiene que ser una ecuación simple. Y quizá está la opción también, nunca lo sabemos, de que no se pueda hacer de forma simple, pero seguimos apuntando allá. Ese sigue... De hecho, ni siquiera hay garantía de que se pueda unificar. Mira, al comienzo del siglo XX, todo el mundo quería unificar las matemáticas en un solo conjunto de axiomas. Bertrand Russell, por ejemplo, estaba súper metido en esa línea. Él era un gran defensor de esa línea. Pero, más o menos por 1930, algo por ahí, Gödel demostró que la aritmética no es una disciplina completa. ¿Qué quiere decir eso? Que con el conjunto de axiomas de la aritmética, que es una teoría bastante simple, tú siempre puedes construir una proposición que se verifique siempre, pero que tú no puedas demostrar en base a ese conjunto de axiomas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes colocar esa proposición dentro de tu conjunto de axiomas. Pero ahora tú tienes un nuevo conjunto de axiomas y vas a tener el mismo problema. Entonces si la aritmética, que es una teoría bastante simple, no se puede reunir, o no se puede resumir en un conjunto completo de axiomas, uno puede preguntarse qué pasa con la física. ¿Podremos hacerlo? Y no está claro. Pero ese no está claro no nos impide
intentarlo. Claro. Intentarlo. Es en el fondo, yo creo que es un deseo, no sé, una motivación muy humana, el siempre, como dice Jorge Drexler, mirar el río pensando en la otra ribera, Claro. que es el querer viajar. Si pensamos, la gente en Europa a lo mejor vivía bien, pero esa motivación cuando todavía no se descubría América, no se descubrían otros lugares del mundo, ¿cuál es esa motivación de subirte a un barco sin nada garantizado e ir a buscar? Sí, eso es algo muy humano. De hecho, tú tienes toda la razón. Es muy, muy humano. De hecho, yo siempre digo que nosotros nos diferenciamos de las hormigas. Que las hormigas, todo mi respeto a las hormigas. O sea, grandes las hormigas. O sea, no son chiquititas, pero en espíritu son muy grandes. Pero tienen una sociedad compleja y todo lo demás. Pero las hormigas, todo lo que hacen es tratar de sobrevivir. Y para nosotros sobrevivir es importante, lógicamente, pero no nos satisface, no nos contentamos con sobrevivir. De hecho, nosotros necesitamos saber qué hay más allá del río, ¿no? Pero nosotros también necesitamos poesía, necesitamos música, necesitamos arte en general. Necesitamos saber por qué estamos aquí. Necesitamos saber si hay un propósito para nuestra vida o si podemos construir un propósito para nuestra vida. Tenemos que mirar a las estrellas y preguntarnos de dónde salió todo eso y por qué estamos aquí. Y eso es tan importante para el ser humano como asegurar la subsistencia. Claro. Si no me equivoco, es Michio Kaku, que habla que el ser humano se diferencia de los otros porque de los otros seres vivos y inanimados también, del hecho de que tenemos la capacidad de proyectarnos en el tiempo. Que en el fondo otros seres biológicos no tienen, o quizás muy limitadamente, esta sensación de acumular comida para pasar el invierno. Nosotros podemos pensar en escalas mucho mayores. Y como dice usted, el arte, la poesía, la pintura, la música también, muchas veces satisfacen esa necesidad de querer proyectarnos más allá de nuestra propia mortalidad. Exacto, porque no queremos deprimir a nuestros auditores, pero probablemente somos los únicos que sabemos que vamos a morir. Ok, tratamos de olvidarlo y vivimos nuestra vida como si eso no fuese a ocurrir, pero en el fondo de nuestro corazoncito sabemos que vamos a morir. Y eso es terrible, ¿no? Es un pensamiento duro. Claro, es un poco la angustia que también motiva la existencia. Es decir, mucho de lo que hacemos es un tratar de huir de esa mortalidad que es una certeza. Claro. Entonces tratamos de trascender de muchas maneras. O sea, o tratamos de trascender, de proyectarnos. A veces nos proyectamos los que somos papás en nuestros hijos, o los que somos profesores también tratamos de proyectarnos, en el éxito que van a tener nuestros estudiantes, haber contribuido a la formación de alguien más, eso es muy importante. La otra solución es, voy a morir, esta es la vida que tengo, aprovechémosla. Entonces hay distintas maneras de encarar este desafío. De vida. Claro, estoicos y epicúreos, ¿no? Claro. Pero lo importante es que tomes un camino o el otro, en realidad estamos motivados por el hecho de que vamos a morir. Sí, es un pensamiento fuerte. Es un cuento de Borges, si no me equivoco, habla de los seres inmortales y cómo no tienen la motivación de hacer nada porque siempre hay un mañana. Exacto. Siempre hay algo que puedo hacer mañana. Entonces, en el fondo, la mortalidad, saber que mi vida es finita, tengo infinitas posibilidades, es lo que te hace levantarte y tratar de tomar acción hoy y no mañana. Exacto. O sea, es eso de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es exactamente porque no sabemos si va a haber mañana. Claro. ¿Y cuál es su pensamiento en general frente a esta pregunta? No sé, algo que le haya dado una vuelta por ahí. Esa pregunta me ha enfrentado a los límites de la ciencia también. Porque, la ciencia es bacán. la ciencia es súper cachilupi, pero la ciencia no abarca toda la experiencia humana. El ser humano es extremadamente complejo. Y la ciencia nos ayuda a entender el mundo, pero no responde a la pregunta de ¿para qué estoy en este mundo? Claro. Entonces, tú tienes que encontrar la respuesta a esa pregunta en otras áreas.
La puedes encontrar en la filosofía, la puedes encontrar en las religiones, no en otras áreas. En mi caso, tú sabes, así es la religión. No soy muy bueno en filosofía. ¿Sí? Y claro, esa fue una pregunta que me angustió como a los 16 años, digamos. O sea, a los 16 años yo me di cuenta, vaya, el sol se va a apagar, ok, podemos ir arrancando de sistema solar a sistema solar, pero en algún momento el universo mismo va a entrar en crisis. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué destino hay para la humanidad? Como tú te imaginarás, mi mamá estaba muy preocupada conmigo a los 16 años. Problemas de bastante mayor a los 16 años. Claro. El peso de la humanidad del universo en los hombros. Claro, exactamente. Entonces, claro, eso me motivó a tomar ciertas opciones. Ok, la ciencia me ayudó a entender el mundo, pero hay respuestas que no encuentro en la ciencia, hay respuestas que tengo que buscar en otro lado. Y para mí ha sido un camino de la religión también un poco eso. La espiritualidad, ¿no? Espiritualidad. De hecho, estamos viviendo en un siglo extraordinariamente interesante, porque en algún momento, a comienzo del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, las personas pensaban que la ciencia era suficiente para darnos todos, para darnos tecnología, para darnos subsistencia como especie humana, para hacernos feliz, para organizar nuestras sociedades, ¿no? Que el método científico era suficiente para todo y no se necesitaba nada más. Y Occidente perdió gran parte de su espiritualidad en ese proceso, ¿eh? Pero después de eso surge la era posmoderna, y en la posmodernidad nos hemos dado cuenta que tenemos un corazoncito. y la gente, fíjate, ha ido a buscar respuestas en respuestas espirituales también. Pero curiosamente, ahora estamos, parece, en el otro extremo del péndulo, y la gente ha llegado al punto de desconfiar de la ciencia. Entonces estamos en la etapa en que tenemos que reencantar a la humanidad con la ciencia y decirle, mira, la ciencia es finalmente lo que sostiene nuestra civilización. Si abandonamos la ciencia, nuestro mundo se cae a pedazos. Claro. ¿Ya? Y sin embargo, tenemos que hacer eso sin quitarle a la gente sus necesidades, sin dejar de satisfacer las necesidades espirituales de la gente. Claro, claro. Como dice bien usted, mucho de esta, no sé, tendrá que ver quizás también con la revolución industrial, donde hemos vivido un proceso donde hemos quitado gran parte de esa parte espiritual a las personas y muchas veces se vivió explotación hacia el trabajo y no, la gente hoy en día, una de las cosas que reclama es que quiere más tiempo para estar con sus hijos, cosas de ese estilo, que son muy necesarias para que como humanos nos desarrollemos y hemos dejado de lado. Y viene también como dice usted, el péndulo se va hasta el otro lado, que aparecen corrientes muy contrarias a la ciencia, diciendo casi como que hay conspiraciones a nivel global, porque no sé, con muchos fines que son cada vez más intrincados y con más ramas. Claro, mire, es que justamente eso. Hemos descubierto que los seres humanos somos extremadamente complejos, por no decir complicados. Somos extremadamente complejos y justamente no nacimos con manual de instrucciones. Entonces tenemos que descubrir qué hacemos. Y de alguna manera la humanidad ha pasado por etapas de niñez, por etapas de adolescencia, y espero que estemos llegando a una etapa de más madurez, digamos. Y tenemos que, en esa madurez tenemos que encontrar ciertos equilibrios, asentar un poco nuestra personalidad como humanidad. Digamos. Claro, uno de los puntos que ha aparecido ahora último, como ya respaldado a nivel más institucional, es el tema de la salud mental, que es algo que se había dejado muy de lado y podíamos haber estado viendo las consecuencias de no preocuparnos de la salud mental a lo largo de la historia, pero recién ahora estamos diciendo, existe esta dimensión del ser humano
que hemos dejado un poco de lado y tenemos que preocuparnos y naturalizar el hecho de que es parte del bienestar. Exacto. Al final, o sea, fíjate que hemos aprendido que finalmente nosotros hacemos representaciones del mundo. Claro, son representaciones. Y, profesor, este camino como de ir conociendo cada vez más un poco al ser humano, al universo, a todo lo que nos rodea, muchas veces está llevado a cabo por personas como usted que son doctores o doctoras. Entonces, un poquito, no sé si nos podría comentar qué es esto de ser doctor, porque, por ejemplo, un personaje muy conocido es Ross Geller de Friends, no sé si lo ha visto, que el chiste típico es que es un doctor, pero no es un doctor de verdad. Entonces, y también tenemos la imagen de personajes como el Doctor Octopus en Spider-Man, donde es un físico nuclear, pero a la vez es experto al parecer en biomecánica por todo su aparato que construye. Entonces, ¿qué es ser doctor? ¿Qué hace un doctor? Bueno, los doctores somos súper bacanes también. No, a ver, alguien que tiene un grado de doctor ha sido entrenado, muy bien entrenado y ha estudiado un área, una disciplina, un área hasta llegar a la frontera del conocimiento en esa área, pero en esa área. Entonces, yo soy doctor en física teórica. Y dentro de la física teórica mi especialidad es la física de partículas. Y entonces cuando yo hice mi doctorado tuve que estudiar un montón todo lo que se sabía en esa época, en mi área, hasta esa época. Tenía que saberlo todo y a partir de eso contribuir con conocimiento original, o sea, yo producir conocimiento, hacer algo que nadie había hecho antes y con eso hacer una contribución al conocimiento de mi área. Eso es ser doctor. Pero evidentemente ser doctor en física teórica no te garantiza, de hecho no garantiza, y mi esposa sabe muy bien de eso, no garantiza que yo sea capaz de arreglar los interruptores en la casa. Claro. ¿No? Porque claro, no todos somos buenos para todos. Sí. Muchas veces aparece como esta imagen del todólogo. He escuchado por ahí decir a un amigo sociólogo, el todólogo. Entonces, si uno es experto en un área, tiene que ser experto en todo. Y de hecho, fíjate que tan importante como saber es reconocer que uno no sabe. Y una de las cosas más maravillosas de estar en la universidad es en que uno conoce gente muy distinta, gente que es especialista en distintas áreas. Y uno puede ir a preguntar. Claro. Uno puede ir a preguntar. Y de hecho, dentro de la física me ocurre eso. De repente yo voy a donde mis amigos solidistas y les digo, ¿sabes qué? Leí esta noticia de desarrollos de nuevos materiales, digamos, en física del sólido. ¿Me puedes explicar de qué se trata? Claro. Porque la vida es finita. A mí me encantaría saberlo todo. A mí me encantaría saberlo todo. Pero no puedo saberlo todo. Y tengo que reconocer, no solamente tengo que reconocer que no sé, sino que tengo que tener la humildad de preguntarle a otra gente que sí sabe. Que sí son expertos en esa área. Claro, es lo mismo, y cuando digo todas las áreas, son todos los aspectos del conocimiento. Por ejemplo, yo soy muy poco dotado en habilidades manuales. Yeah. Entonces, la gente que tiene habilidades manuales, que hace cosas con las manos, tiene toda mi admiración y de repente me gusta ver cómo trabajan, a veces preguntarles cómo hacen tal cual cosa. Es todo un arte. Y que tiene muchas horas detrás de, por supuesto, claro, de desarrollo. Yo diría, podríamos pensarlo como un equivalente a lo que es el doctorado. Tenemos que pensar, desarrollarnos específicamente en un área, conocer, manejar la técnica. No tiene el grado académico, por así decirlo, pero en el fondo es gente que se especializa en trabajar la materia, en trabajar con ciertas técnicas para poder producir cosas nuevas. Exacto.
Exacto. Es una línea paralela exacto. Y de esa manera estamos todos construyendo mundos. Eso es lo interesante. haciendo que la humanidad avance. Exactamente. Haciendo el mundo mejor. Claro, cada uno aportando ahí en su área. Profesor, y ya algunas preguntas así un poquito para cerrar el episodio. Usted mencionó un poquito a Enrico Fermi como su referente, y usted tiene un proyecto de divulgación que yo encuentro muy muy interesante, que es la escala de Fermi. No sé si nos podría contar un poquito sobre ese proyecto. Mira, la escala de Fermi es un proyecto que a mí me entretiene mucho, me apasiona, y es un esfuerzo de llevar un poco de la física teórica y en particular de la física de partículas a la gente que no tiene por qué saber nada de física de partículas ni de física, digamos, pero llevarles un poco de la física de partículas, de física teórica a la gente en videos que duren ojalá menos de 10 minutos. Ya. Ese es el proyecto. Ahora, quienes han visto los videos saben que el proyecto es súper artesanal. O sea, el micrófono es pésimo, la edición casi no existe, porque tampoco tengo mucho tiempo para hacerlo. Claro. Entonces yo grabo mis videos el domingo en la noche, ¿ya? Después de haber estado pensando un montón de tiempo cómo estas cosas que yo encuentro en los papers, en los artículos científicos llenos de fórmulas y llenos de cosas, cómo lo cuento sin usar matemática de una forma que pueda entenderlo cualquier persona. Eso me toma mucho tiempo, y cuando ya tengo pensado cómo lo voy a hacer, el domingo en la noche voy y grabo y lo subo a YouTube, y está programado para que salgan los lunes a las 6 de la tarde. Lunes a las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. ¿Por qué a las 6 de la tarde? No tengo idea, porque a las 6 de la tarde me pareció un buen horario. Arbitrario totalmente. Exactamente. Y claro, la idea es ir creciendo. Estoy súper contento porque tengo más de 500 suscriptores. O sea, 500 para mí es el infinito. O sea, yo me siento todo un youtuber, digamos. Sí, 500 personas no deja de ser, ¿no? Claro, estoy muy contento. Y lo que me pone más feliz es que la gente está empezando a agarrar confianza. Entonces me dejan comentarios y me hacen preguntas. Y yo trato de leerlos todos y responderlos todos. Y entonces me hacen una pregunta, yo explico, profundizo un poco más. Y me dicen, pero a ver, esto todavía no me queda muy claro. Y vuelvo a responder. Es una dinámica muy entretenida. Se está armando una comunidad. Se está armando una comunidad, y parece que voy a tener que empezar a estudiar y a aprender cómo lidiar con la comunidad que se está formando. Claro, yo creo que un punto bien bonito sería ya cuando la misma gente empieza a responderse preguntas entre ellos. Eso sería interesante. Yo creo que sería bastante interesante. Sí. Las comunidades también suelen surgir así un poco espontáneamente y se empiezan a estructurar. Y fíjate que una cosa que me agradó mucho es que por algún momento tuve un hater. Entonces él me colocaba comentarios con pesadez y cosas así, y de repente el hater hizo una pregunta que yo creo que fue con la intención de destruir un episodio, y la pregunta era muy buena. Entonces yo se lo respondí y le dije, pucha, gracias por hacer esta pregunta, fue muy buena. Y desapareció, nunca más hizo un comentario, pero yo me entretuve mucho. Qué buena. Yo creo que o sea, bueno, como el nombre de nuestro programa, es bastante notable dar a conocer, divulgar este tema que puede estar muy cerrado quizás hasta el momento en la academia. Y la idea de llevárselo al público general lo encontramos extraordinario con nosotros, todos los del equipo. Muy buena. Bueno, me alegra mucho. O sea, es que yo dejo invitado a los auditores, digamos, si alguien quiere honrarme visitando la escala de Fermi en YouTube, y si se puede suscribir, yo voy a quedar muy muy feliz. Y si dejan comentarios, voy a quedar más feliz todavía. Sí, ahí quedan invitados todos nuestros oyentes a suscribirse a la escala de Fermi. ¿Hay algún episodio en especial como que le tenga algún cariño? Mira, el primer episodio siempre es fantástico, porque en algún momento tuve que tomar la decisión, ¿no? de hacer. Y el primer episodio fue muy drástico, porque de inmediato comencé a hablar sobre el bosón de Higgs. Y tuvo una repercusión muy, muy, muy buena.
Y otro episodio al que yo tengo harto cariño, por la razón prácticamente opuesta, es uno que hice sobre superconductores. Ya. La verdad, yo no soy especialista en superconductores, para nada, o sea, lejos de eso. Pero a mí me servía para hacer analogías con algunas cosas de física de partículas. Entonces me decidí, hice uno. Y unos días después de publicar el video, un colega que es especialista en esas cosas me dice: vi tu video. Un escalofrío por la espalda. Claro. ¿Y qué te pareció? Bueno, en algunas cosas no fuiste muy exacto, me dijo, pero yo entiendo, cuando uno hace divulgación no puede ser completamente riguroso, pero sí, estuvo bien. Aprobado. Aprobado. Uf. Qué buena. Claro, uno no puede ser especialista en todas las cosas. Como Exacto, claro. Profesor, y bueno, ya ahora sí, un par de preguntitas. ¿Usted alguna recomendación de un libro que lo haya marcado? Mira, yo soy súper... tengo gustos de viejo, ¿no? Entonces, para mí, El Quijote es un libro sensacional. Yo me río, pero es que acá... Y hay capítulos del Quijote que yo vuelvo a leer y vuelvo a leer. Digamos, los primeros 20 capítulos de la primera parte del Quijote son extraordinarios. Muy bueno. Yo me hace muy bien. Ahora, otro libro que me marcó, pero por los motivos opuestos, o sea, me hicieron pensar. Ahí hay dos en esa categoría. Uno es Hamlet. Ya. Hamlet. El monólogo de Hamlet, pero es que me lo he repetido 300 veces, justamente habla de la muerte, ¿no? Y lo he citado muchas veces, en muchas ocasiones. Y un libro que me llamó mucho la atención y que también resquebrajó mucho mi esquema cuando yo era adolescente fue Demian de Hermann Hesse. Ahora, libros más contemporáneos, a mí me gusta mucho la poesía. Y siempre tengo cerca mío la antología de poemas de Federico García Lorca. Y me gusta mucho también Huidobro. Altazor es fantástico. Pero lo que la gente no puede dejar de leer, o sea, no se puede pasar de esta vida sin leer los cuentos de Borges. Sí. Los cuentos de Borges son sensacionales, sí. Tú ya los habías citado aquí. Y entonces ahí hay un panorama de lectura bastante amplio. Bastante variado. Sí, la forma con que juega con las palabras para poder crear mundos. Sí. Ahora, un libro de no ficción que yo creo que hay que leer en esta época, porque es La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. Pues la rebelión de las masas fue un libro escrito como reacción a los totalitarismos de los años 30 del siglo pasado. Pero yo creo que muchos de los procesos que se escriben en ese libro están comenzando a ocurrir hoy día también. Entonces yo creo que es una buena lectura para alguien que quiera reflexionar un poco en los ingredientes de la sociedad que estamos viviendo hoy día. Muy buena recomendación. Muy buena recomendación, profesor. Y pasándonos al séptimo arte, ¿alguna película? Ya nos mencionó la película que le dio el día después. Sí. El día después. Sí, pero hay muchas películas que he disfrutado muchísimo. Por ejemplo, Sueño de Libertad. Que evidentemente. Sí. Otra película que veo recurrentemente es Perfume de Mujer. Muy buena película. También muy extraordinaria. Una película que me marcó mucho también en mi época de adolescencia, en los 80, ¿no? O fines de los 80, comienzos de los 90, ya no era tan adolescente, es Hombre mirando al sudeste.
Esa no la he visto. Es una película argentina extraordinaria que toca temas que después fueron tocados por otras películas norteamericanas, digamos. Pero se encuentra todavía en algunas de las plataformas de streaming. Así es que si alguien tiene la oportunidad de ver Hombre mirando al sudeste, es un festival, digamos. Es un festival. Y hay una película que para muchos... Hay dos películas más que quiero mencionar. Una es The Sting, creo que es en inglés. Es una película de los años 70 sobre mafia y sobre engaños. Engaños en la mafia, que es muy entretenida. Pero hay una película que es bellísima, pero no es una película convencional, es cinearte, el cinearte volado, pero las imágenes que aparecen son muy lindas. Son Los sueños de Akira Kurosawa. Esa película es un lujo, ¿no es cierto? O sea, es espectacular. Es espectacular. Esas serían mis recomendaciones cinéfilas. Nos vamos con tarea. Nos vamos con tarea y va a ponernos al día. Profesor, la última pregunta y ya pasamos a cerrar este capítulo. ¿Algún consejo para la gente que nos esté escuchando, para jóvenes, no tan jóvenes, para todos? Antes del consejo, quiero pedirle disculpas a mi amigo Andrés Gomberov, si me está escuchando, porque no nombré ninguna película de Woody Allen. Espero que me perdone ese pecado, pero bueno. En fin. Un consejo. Mira, ¿quién soy yo para dar consejos? Nadie. Yo te comentaba fuera de cámara y fuera de micrófono que mi hijo mayor alguna vez me reclamó, me dijo: papá, de todos los consejos que tú me diste, que yo seguí, ninguno dio resultado realmente. Ninguno funcionó. Así es que no soy muy bueno en esto los consejos. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es... yo creo que vale la pena tener vidas éticas. Y vidas éticas significa no solamente aprender a tratarnos bien entre nosotros los seres humanos, sino que tener vidas que contribuyan a la construcción de un mundo mejor. Y yo creo que eso lo podemos hacer desde de cualquier lugar que estemos, cualquier posición que ocupemos en este mundo. Ahora, eso exige esfuerzo, exige coherencia, exige estudio, porque yo no puedo tener un impacto significativo en el mundo si no estudio las condiciones del mundo. Pero eso, vidas éticas, vidas en que yo tenga la certeza de que no me coloco en el centro del mundo, no soy el centro del universo, no vivo para mí, sino que tenemos que entre todos construir este mundo del que no recibimos manual de instrucción. Genial, profesor. Muchísimas gracias por haber venido, por darse este tiempo de estar acá con nosotros. ¿Dónde lo podemos encontrar? Tenemos la escala de Fermi en YouTube. Sí. Ese nombre exacto, sí, ¿cierto? La escala de Fermi. Y a usted lo podemos encontrar en Twitter. En Twitter soy @Cervec. @Cervec. Ahí vamos a dejar también debajito por si alguien se nos confunde con el apellido. Y en Twitter realmente tuiteo poco, anuncio los episodios de la escala de Fermi, pero de repente dejo algunas cositas también. Genial. Muchísimas gracias de nuevo. A todas las personas que nos escucharon, muchas gracias por su atención. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Notables Podcast en todas las redes sociales. Y nos despedimos. Recuerden que así como el Dr. Alfonso Cervec, ustedes también pueden ser notables. Chau, chau.
Notables Podcast es un programa realizado con el apoyo de la radio de la Universidad Técnica Federico Santa María en conjunto con su Dirección General de Vinculación con el Medio, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Universitaria FSM 1995. Gracias por acompañarnos.